Bien, seguimos de nuevo, amigos televidentes, con Agenda Económica en compañía de Luis Núñez y nuestro invitado especial, el licenciado Ernesto Selman, quien es vicepresidente ejecutivo del CRES, que es una entidad reciente, y qué bueno que tenemos al CRES en este momento en el país. Ernesto, dando opinión y sobre todo opiniones muy buenas y válidas, y ya vemos que el Banco Mundial sigue las directrices del CRES, por suerte salen después. No creo que siga directrices de CRES. No. Aunque tampoco CRES del Banco Mundial. Ellos siguen las directrices del G20, que son los que le dan los fondos, básicamente. Okay. Tú adelantabas en el primer segmento el tema básicamente todo va a girar sobre el tema fiscal. Cuando hablabas de un proyecto a presentar en marzo sobre una reforma fiscal integral, este es un término que hemos escuchado mucho en República Dominicana en los últimos años. Hay mucha gente que ha estado interesada en una reforma fiscal integral, que básicamente es tener una estructura fiscal de largo plazo, creíble y sostenible, sin coyunturas, o sea, sin reformas fiscales coyunturales que sean básicamente para tapar hoyos específicos en algún momento dado del tiempo. Una reforma fiscal integral supone muchas cosas, supone inclusive reducción y quitar impuestos. Hemos visto cómo el presidente de España recién electo, Mariano Rajoy, acaba de lanzar su decálogo de medidas. Entre ellas una es, que me llama la atención, que todos aquellos que hagan reinversión de utilidades, el impuesto sobre la renta bajará en casi un 50%, a un 10%. ¿Están ustedes tomando en cuenta el tema reforma fiscal integral, el gran tema del déficit fiscal y lo que hay que hacer en este momento para poder equilibrar las finanzas públicas? Porque evidentemente con una situación de déficit fiscal que no se resuelve en un año ni en 2 años, sino en un mediano plazo, cualquier reforma integral entonces de una u otra manera tiene que tocar la parte impositiva, no quitando, sino buscando la forma de dónde habría un hueco, no buscando chivos expiatorios de normas especiales, de ver a qué sector le cargo ahora, ver quién está produciendo más, ver quién está ganando más, no eso. Entonces, el tema es un poquito más profundo, Ernesto. Sí, desde nuestra perspectiva, nosotros queremos quitarnos un poco el sesgo de contabilidad fiscal que muchas veces se da. Exacto. En el sentido de que muchas veces vemos tasas impositivas, impuestos, como números que tú asumes, y si aumento un impuesto de 16 a 18, eso me da tantos recursos adicionales. Lo que pasa es que los impuestos modifican los incentivos y los patrones de conducta de los agentes económicos. Entonces, nosotros tenemos en los últimos 9 años 6 reformas fiscales, que no son reformas fiscales, son incrementos de impuestos, tasas impositivas, que lo que buscan es recaudar más plata, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos experimentado en estos últimos 10 años de todas estas reformas fiscales, que son incrementos de impuestos básicamente, que se ha incrementado la economía informal en la República Dominicana. Claro, porque que modifican los patrones de conducta de los agentes económicos. Mayores tasas impositivas incentivan la evasión fiscal e incentivan a que emprendedores, principalmente pequeños, micro, medianos, se mantengan en la economía informal, porque el costo de asumir, entre otras cosas, entre los otros costos y impuestos ocultos que nosotros mencionamos en el estudio, que de nuevo voy a utilizar su medio para la publicidad, www.cres.org.do, pueden encontrar el estudio a que se refería Luis Núñez. En adición a estos costos, impuestos ocultos, los impuestos y mayores tasas impositivas crean esta economía informal que cada vez está creciendo más. Hace 10 años se estimaba que el empleo en la República Dominicana, el 40% estaba en el sector informal. Bueno, este año el Banco Central publicó que el empleo, el 57% está en el sector informal. Entonces, esto no es casualidad. Es decir, los impuestos en economía, a mí me gustaría que hablemos más de incentivos y de comportamiento de los agentes económicos, y lo que implican cambios en las políticas públicas sobre ese comportamiento de esos agentes económicos, que estar hablando tanto de números. Pero esto es un tema que nosotros queremos traer y queremos que forme parte del debate, de que los incentivos en economía son importantes. Es
decir, el patrón de conducta en base a cambios de políticas públicas son importantes. Cuando tenemos estos cambios, por ejemplo, constantes al sistema impositivo, no hay una previsión del futuro. El emprendedor se vale del cálculo económico, el cálculo que hace de proyectar de cómo sería su negocio en el futuro. Pero si tenemos estos cambios constantes al sistema impositivo, por ejemplo, estas proyecciones no son posibles que se hagan con cierto nivel de confiabilidad. Entonces, nosotros vemos en este tema y que la reforma fiscal integral tiene que tener algunos principios básicos. Nosotros debemos tener un sistema... Ahí quiero interrumpirte porque tenía esa pregunta pendiente. O sea que tú estás, y ya lo dijiste, estás trabajando en ese tema. O sea, la CRES están trabajando en ese tema, en el tema de una reforma fiscal integral para ser presentada a la opinión pública o a la discusión pública. Dijiste que el próximo año. Yo he visto también que el sector empresarial, sobre todo la gente del CONEP, han estado hablando de la necesidad de una reforma fiscal integral. He visto también que el candidato Danilo Medina ha planteado la necesidad de una reforma fiscal integral. Y creo que habemos muchos... Ha dicho, perdón, la necesidad de inmediatamente ganar las elecciones, de tener un pacto fiscal. Un pacto fiscal. Nosotros entendemos que es muy importante hablar de un pacto fiscal. Que incluya una reforma fiscal integral. Sí. O sea, la base del pacto fiscal debe ser esa. Entonces, también muchos profesionales que estamos conscientes de la situación tan difícil que se está desarrollando en el ámbito fiscal y lo que eso va a representar en el futuro, también tenemos la misma opinión de que en el país necesita un pacto de esa naturaleza, una reforma fiscal integral. Pero aquí tenemos que diferenciar, porque ya tú mismo has dicho que aquí se han hecho varias reformas impositivas, que no son reformas fiscales, son reformas impositivas que han surgido de la necesidad coyuntural de tapar los hoyos fiscales o los déficits fiscales. Yo hasta que le quitaría el término de reforma, porque reforma supone que sale algo mejor. Ajá. Cuando uno trata de reformar algo para que sea mejor, desde nuestra perspectiva, cada uno de estos cambios al sistema impositivo ha ido empeorando y ha hecho más complejo el sistema impositivo. Pero se lo han vendido al público como reforma, porque ese es el término que se usa y uno sabe que realmente no se trata de eso. Una reforma ya es algo que tiene que ver con dos elementos y por eso aquí lo de reforma integral, que tiene que ver con lo que es la parte del gasto y con la parte de los ingresos. Correcto. Y yo creo que esto es lo que la población dominicana tiene que ir comprando. O sea, este es el discurso que tenemos que irle presentando a la población dominicana, porque hemos pasado tantas dificultades y hemos sufrido tanto estos cambios impositivos, como tú le llamas, que la gente ahora, cada vez que se habla de esto, la gente está asustado y realmente se pone a la vanguardia para rechazar cualquier intento en esa naturaleza. Entonces, si no sabemos presentarle a la opinión pública lo que debe ser una reforma fiscal integral, vamos a tener mucho más dificultades porque vamos a tener a esa opinión pública en contra, pensando que de lo que se trata es de cobrarle más impuestos y más dificultades. Nosotros entendemos que el objetivo principal de una reforma fiscal integral es la creación de riqueza en la República Dominicana a través del sector privado. Okay. Hasta ahora estos cambios desincentivan el emprendedurismo, la asunción de nuevas inversiones. Entonces, un país como la República Dominicana, sobre todo la competitividad del país, donde hay un nivel de capital relativamente bajo, lo que más necesita son inversiones de capital, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos viendo experiencias internacionales donde hay y se han aplicado sistemas impositivos sencillos con pocas tasas o algunos de una sola tasa, por ejemplo, impuestos uniformes, donde son muy transparentes los impuestos, no es necesario toda esta reglamentación que vemos todos los días
de impuestos internos Normativas. y normativas y una tras otra y una encima de otra y hay que estar cambiando y las que faltan, porque claro, cuando se emite un nuevo cambio a la ley impositiva todavía estamos buscando la forma de cómo normatizar o hacer reglamentos en base a la última que se aprobó en julio. Entonces cada vez más se hace el sistema impositivo más complejo y esto desincentiva las inversiones en la República Dominicana. Entonces el objetivo obviamente, y parte viene también para corregir déficits fiscales, cuasi fiscales, pero usted tiene, por ejemplo, un sistema impositivo en Eslovaquia con impuestos uniformes. Vamos a hacer un paréntesis para ir a una pausa, entonces retornamos con el tema.